Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior. El Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Bienvenidos a País Interior, el programa del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. La noticia de la semana. Gracias al acuerdo de paz se dio un aumento histórico en el número de colombianos que participaron en los comicios legislativos. Así lo reveló el ministro Guillermo Rivera, quien resaltó que los ciudadanos contaron con mayores garantías para ejercer su derecho al voto. Liz Jurado con el balance de esta importante jornada democrática para elegir nuevo Congreso de la República. Con estas palabras, el ministro del Interior Guillermo Rivera resumió los resultados de las elecciones legislativas. Nos parece que claramente lo que ocurrió en estas elecciones es uno de los dividendos de la paz. Las elecciones más seguras, las elecciones con la mayor participación de los colombianos y las elecciones más transparentes. El número de colombianos que asistieron a las urnas a participar en los comicios para el Congreso de la República fue el más alto en la historia. Fueron las elecciones de la mayor participación electoral en la historia de las elecciones del Congreso de la República. En el año 2014, las últimas elecciones del Congreso de la República antes de las de ayer, participó el 43% de los ciudadanos habilitados para votar. Ayer lo hizo el 48% del censo electoral, es decir, que 5 puntos más porcentualmente de personas participaron ayer en la jornada electoral, con lo cual estas elecciones son las que registran la mayor participación en la historia de las elecciones parlamentarias en Colombia. El ministro agregó que durante la jornada no se presentaron alteraciones del orden público por parte de los grupos armados al margen de la ley. Estas fueron las elecciones más seguras de la historia del país. Ningún municipio del país reportó un hecho de violencia originado en organizaciones armadas al margen de la ley o estructuras del crimen organizado. No se tuvo que trasladar ni una sola mesa ni un solo puesto de votación. Las denuncias por delitos electorales que fueron reportadas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel también disminuyeron. Fueron las más transparentes de la historia. No obstante, toda la divulgación que hicimos del instrumento de la Uriel para que los ciudadanos denunciaran, se presentaron menos denuncias que en el año 2014. En el año 2014 superamos las 3.000. En esta ocasión estamos un poco más de 2.700. No obstante que los ciudadanos conocen más de la línea Uriel. El ministro Rivera pidió a los colombianos seguir participando de las jornadas democráticas, haciendo valer su derecho a elegir. A través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel, el Ministerio del Interior recepcionó y trasladó a las entidades correspondientes las denuncias e irregularidades en el proceso electoral. Lizeth Reyes nos entrega un completo reporte con las cifras y los delitos más recurrentes. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel se mantendrá activa para que los ciudadanos denuncien cualquier irregularidad o delito electoral cercano a los comicios presidenciales. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel fue la herramienta primordial para cumplir con los 3 retos del Ministerio del Interior en los comicios de este 11 de marzo. Entre los retos cumplidos se dio el aumento de la participación, la transparencia electoral y el refuerzo en la seguridad. El Ministerio del Interior adecuó las instalaciones para recibir funcionarios de más entidades que hacen parte de la Uriel y para que el trabajo se realizara en tiempo real y los ciudadanos recibieran respuesta inmediata en cuanto a las irregularidades denunciadas. Normalmente tenemos un equipo acá del Ministerio que nos ayuda dentro de la unidad de Uriel para recibir y tramitar las denuncias, y esta vez en este fin de semana contamos con apoyo de todas las entidades que hacen parte de Uriel para que de esta manera lo pudiéramos trabajar. En términos logísticos pudimos recibir de 8 llamadas cada 15 minutos sin ningún contratiempo, tuvimos la línea todo el tiempo activa. La mayoría de denuncias que recibimos fue a través del correo electrónico, pero también recibimos bastantes a través de la página web. Digamos que en la medida en que pudimos observar, la línea nacional gratuita fue la tercera que más usó la ciudadanía para comunicarse y denunciar. Más de 3.500 denuncias ha recibido la Uriel. De estas presuntas irregularidades, las más frecuentes fueron corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante,
y la participación en política de funcionarios públicos. Bogotá, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico presentaron el mayor número de quejas. Nos siguen llegando bastantes denuncias, cada hora estamos recibiendo muchas más denuncias, esto es normal y natural por cuanto se termina el escrutinio, hay situaciones de reconteo en algunas mesas tal vez, situaciones que se dan posteriores a la elección y estamos igual recibiendo todas las denuncias, se ha incrementado bastante y cabe notar que en comparación con las elecciones de 2014 a Congreso hemos superado la cifra de denuncias, esto nos alegra mucho porque la gente tuvo el valor y el compromiso de denunciar para asegurar unas elecciones más transparentes. La Uriel se mantendrá activa para que los ciudadanos denuncien cualquier irregularidad o delito electoral cercano a los comicios presidenciales. Entre los canales para garantizar una democracia transparente está la página web uriel.mininterior.gov.co, el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co, la línea gratuita 018-091-2005 o la cuenta de Twitter @UrielColombia. En el puesto de mando unificado del Ministerio del Interior se monitoreó durante toda la jornada electoral y en los 32 departamentos del país la situación de orden público en los puestos de votación. El balance de los comicios del 11 de marzo fue positivo. Camila Nogales. Durante las elecciones en la sala de estrategia, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, monitoreó la situación en los 32 departamentos a través de una videoconferencia con las autoridades locales. Por el puesto de mando unificado pasaron los ministros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, con el fin de verificar de primera mano la situación del país. El mandatario colombiano dio un parte positivo sobre lo ocurrido durante la jornada electoral del 11 de marzo. Acabamos de hacer una ronda con el director de la policía en las 8 regiones del país, con los generales que están a cargo del orden público en cada región, con los delegados del gobierno en cada región. El informe es muy positivo. El próximo 27 de mayo, día en que se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, también se instalará el puesto de mando unificado para mantener contacto permanente con todas las regiones del país, recibir reportes de las autoridades civiles y militares con el fin de mantener el orden y vigilar el buen transcurso de estos comicios. Las personas en situación de discapacidad contamos con una ley que garantiza nuestros derechos, que establece deberes a las autoridades, a nuestras familias, a las empresas, los gremios y la sociedad, que incorpora el acompañamiento, la rehabilitación integral y los derechos a la salud y la educación, a la protección social y al trabajo, que incluye el acceso y la accesibilidad a los lugares en donde vivimos y trabajamos, al transporte y la información, a las comunicaciones y el espacio público. Esta ley es una plataforma sobre la que se crean condiciones para que las personas con discapacidad ejerzamos nuestros derechos. Ley 1618 de 2013. Un deber de todos por las personas con discapacidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Cada uno de nosotros es único. Gordos, flacos, altos, bajos, afros, indígenas, artistas, deportistas, músicos, católicos, judíos y todos los demás. Y todos somos iguales ante la ley. Viejos, jóvenes, adultos, lesbianas, costeños, llaneras, raizales, obreros, ejecutivas, campesinos y todos los demás merecemos el mismo trato y protección. Que respeten nuestras diferencias sin estigmatización, exclusión, restricción o preferencias y con iguales condiciones y oportunidades de acceso y garantía de nuestros derechos. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. El camino hacia la paz. El personaje. Con sus acostumbrados tenis, Luis Ernesto Gómez marcó tendencia en el gobierno cuando se posesionó como viceministro de Trabajo. Luego pasó a ocupar el viceministerio para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, donde contagió a todos de su pasión por promover la movilización e incidencia directa de los colombianos de a pie en las políticas de las instituciones. Esto lo llevó a consolidar el proyecto Causas Ciudadanas,
que derivó en varias e importantes acciones afirmativas. La iniciativa, apoyada por 1.073.324 firmas digitales, permitió la aprobación en primer debate en la Comisión Quinta del Senado del proyecto de ley para prohibir el uso de asbesto en Colombia. También se revirtió la decisión de excluir las preguntas relacionadas con discapacidad en el censo 2018. Y el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para promover espacios libres de discriminación y que estos a su vez puedan ser identificados con el sello Aquí entran todos. También estuvo al frente de los diálogos con la Minga Indígena Nacional. Después de 12 días de concertación, logró suspender la movilización y llegar a acuerdos definitivos con los líderes de los grupos étnicos. Gómez Londoño deja su cargo para avanzar con su generación en hacer realidad los sueños de todo un país. Durante 1 año y medio al frente del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, dejó claro que se puede innovar en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Las noticias del Ministerio al Minuto en Panorama. Durante el 7º encuentro de Sepultureros se llevó a cabo un ejercicio de fortalecimiento y de exaltación de la labor de estos trabajadores que ayudan al Ministerio del Interior en la búsqueda de personas no identificadas. Catalina Navarro. En pro del fortalecimiento a la gestión de los cementerios en Colombia, se reunieron la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Ministerio de Salud, el SENA y el Comité Internacional para la Cruz Roja, para conocer las condiciones de las personas no identificadas, gestionar y capacitar a los trabajadores que están en contacto con los cuerpos y resaltar la labor e importancia de estos. Los sepultureros le contaron a País Interior la importancia de estos eventos y lo que representan para su labor. Es una labor muy bonita, en verdad. De todos modos, colaborarle es como una colaboración a la familia en un momento difícil, porque ellos se sienten tristes y uno trata de dar lo mejor de sí para mejorar y para atender que ellos se sientan bien atendidos en ese momento de tristeza. Quiero llevarme todos los conocimientos que nos deseen brindar y sé que voy a llegar con otras ideas. Pues sí, hay unos que agradecen, hay otros que ni dicen gracias siquiera, esa es la verdad. Pues hay gente muy desalmada porque no aprecian el trabajo que hace un sepulturero. En Colombia, la falta de acceso a la justicia, la desaparición forzada como estrategia de guerra y apropiación de territorios, además de una estigmatización social sobre las razones por las cuales sus familiares han desaparecido, se suman a los retos técnicos relacionados con la labor de las entidades del Estado. Por esto, el Ministerio del Interior trabaja arduamente para dignificar a los familiares de los desaparecidos y darles un cierre digno. Llegamos al final de País Interior. En 8 días esperen en este espacio las noticias del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. ¡Feliz semana para todos! Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co.